¿Volvimos? Entonces, había dicho que la columna vertebral está constituida por 33 vértebras. Esas 33 pueden variar en número, una más, una menos. Es raro, pero puede pasar. Pero son 33 vértebras que se superponen una a otra, como lo está viendo en el esquema. Esto de la escuelita virtual, preocupándome de más cosas de lo que... Ya. Estas 5 regiones que constituyen la columna, fíjese, cuando uno la ve desde una visión anterior, esto es una visión anterior, esto es una visión posterior, esto es una visión lateral, así tiene que decirlo. Yo le pregunto, ¿qué visión estamos viendo? Visión lateral, visión posterior, visión anterior. Para eso también tengo que saber un poco de anato para reconocer los elementos. Si yo veo una visión anterior de la columna o posterior, se da cuenta de que yo la veo vertical. Pero si veo una visión lateral, me voy a dar cuenta que esta columna presenta curvaturas. Y además hay una característica estructural en la columna que se caracteriza y que la puedo identificar de superior a inferior. ¿Cuál sería esa característica de la columna de superior a inferior? ¿Qué es lo que ustedes ven en ella? ¿Cuál es la característica estructural que podrían destacar de esta columna desde la región más superior hacia la región más inferior? La cola, Jesús, no. No sé a qué te referís con cola. No tenéis cola. La curvatura se va ensanchando. Bien, Kevin, pero ¿se da cuenta que el tamaño de la vértebra va aumentando? Ah, pues Goku sí, en realidad sí, soy un Saiyajin. Perdón, error mío. Como dijeron por ahí, fíjese, el tamaño de la vértebra va en aumento, como puso Jesús ahí. Y eso implica necesariamente la asociación que tiene con la descarga de peso. La columna vertebral, perdón, es el eje central del esqueleto axial, pero además es un eje central en la transmisión del peso. Este peso que va a llegar hasta los pies y que uno en biomecánica puede hacer los cálculos de cuánto peso finalmente, a partir de tu peso, valga la redundancia, cuánto sostiene, fíjese, en kilogramos y resistencia cada pie, porque se va dividiendo. Pero en el centro de este esqueleto es la columna la que está transmitiendo este peso corporal hacia la región del cíngulo pélvico. Eso implica que necesariamente las vértebras tienen que ir aumentando de tamaño para poder aumentar la mayor cantidad de pesos que se va sumando cada vez que me encuentro hacia inferior. Y eso también va a generar que es una característica de las vértebras el cambio de forma en su cuerpo en particular, en su tamaño, asociado a, a este peso en aumento. De las 33 vértebras, las primeras 24, o sea, la región cervical, la región torácica y la región lumbar, son las consideradas vértebras móviles. La región sacrocoxigia no lo consideramos como vértebras móviles porque están fusionadas. Y el sacro, fíjese, representa en su forma misma el hecho de que a esta altura, porque es el sacro el que se une a los coxales en la pelvis, la transmisión de peso se pasó a miembro inferior porque el mismo sacro empieza a involucionar en su tamaño porque ya no aguanta peso. Fíjese, la región más superior del sacro es donde se une a los huesos de la pelvis y es la parte más ancha del hueso. Pero de ahí es más, como el peso pasó a miembro inferior, el mismo hueso pierde tamaño hasta llegar al coxis. El que no es Saiyajin y tiene coxis, ese coxis efectivamente es el vestigio, el último enlace de que en algún momento tuvimos cola. ¿Por qué desapareció la cola evolutivamente? ¿Hay alguien que no crea en la evolución? Todo respetable en esta granja. ¿Eh? ¿Lo de la cola era para dar equilibrio o cómo?
Aló. ¿Se cayó el profe? Sí, Oh, rayos. yo creo que se fue o le pasó algo porque está con el micro silenciado. Y- Aquí estoy. pero- ahí está. Estaba muteado, po. Yo estoy hablando como enfermo y estaba muteado. Volvamos. Pensé que se había enojado con la pregunta que hice. Puede ser, po. Quizás. Pero eso, Eh, eso me lo puede. de nuevo. No sé si ya le respondí. Eso, gracias. Es que te la respondí, pero la respondí para mí nomás, po. La cola es un elemento evolutivo que servía como timón, de alguna otra forma, dependiendo de la especie. Y si usted le gusta un poco, saber un poco más, revise el National, regularmente los documentales, los mejores documentales del National Geographic y ese tipo de canales se dan en la madrugada, porque uno puede ver cosas más directas que en el día no muestran. Y, por ejemplo, en mamíferos perseguidores de alta velocidad, la cola es un elemento fundamental para que el animal pueda girar y no pierda el control. En el caso de los homínidos que tienen cola y los monos que vienen más atrás, usted pertenece a los homínidos, que son como los monos más evolucionados. La cola efectivamente sirve, por ejemplo, para que un mono se tire de un árbol a otro. Si un mono actual que tiene cola pierde la cola, lo más probable es esa capacidad de movilidad la pierde también dentro de su contexto. Y lo más probable, fíjese, se ve, está registrado, va a morir más rápido que el resto de sus compañeros. Ahora, como pusieron por ahí en el chat, usted se bajó del árbol, colocó los pies en la tierra, se colocó en bipedestación en la evolución, estoy hablando 5.000 años atrás, y libera las manos. Eso es una parte importante dentro de la evolución. Y al liberar las manos y colocarse en bipedestación, la cola ya no es tan relevante porque pasa a ser relevante el sistema de equilibrio. Y eso también es evolución neurológica, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, este vestigio que usted ve acá del coxis es en algún momento y la última parte donde nacía la cola. De hecho, uno cuando tracciona la cola de un animal, lo que está traccionando, y la tracción mayor se va a hacer a este nivel. Y no está recomendado porque a este nivel se insertan los elementos de fijación de la médula. Entonces, cuando un animal uno le tira la cola, lo que está haciendo en el fondo es generar, con gran probabilidad, el desprendimiento de elementos neurales de la médula espinal que se insertan en la parte final. Y que nosotros también lo hacen, es parte de los elementos de fijación. Pero en animales, el coxis evidentemente da pie a la cola. Esa separación que ves, Alejandro, en las más inferiores tiene que ver con el tamaño. Entonces, y lo que hablábamos, fíjese, ya no sé si lo escucharon o no, que cuando la transmisión de peso pasa ya por las vértebras móviles y llega a la región fija, fusionada de la columna, el sacro demuestra la transmisión de peso hacia miembros inferiores, porque el peso llega hasta la región más superior del sacro y pasa hacia los huesos coxales de la pelvis. Y de inmediato, fíjese, porque estoy en bipedestación, ¿sí? Soy un homínido avanzado, el sacro mismo empieza a involucionar en su tamaño porque ya no soporta peso hasta llegar al coxis. Ya vamos a mostrar las partes de la vértebra y esas dudas estructurales las voy a definir. Esto cumple un triple rol: mecánico, móvil y protección neural. Mecánico, evidentemente, es parte central del eje del esqueleto axial. La movilidad, si usted no mueve columna, no mueve el tronco. Y, por ejemplo, si lo llevo a la actividad de la vida diaria, una persona que no pueda mover tronco le va a costar vestirse, por ejemplo. Algo tan simple como vestirse. Sí, yo voy a ir entrando en detalle en esas preguntas que me van haciendo, por ejemplo, sobre la amortiguación de peso. Efectivamente, cuando veamos la unión de dos vértebras, y aquí usted ya lo ve, aparece una estructura que se llama disco intervertebral, que une los cuerpos vertebrales. Las vértebras se unen de varias formas, no solamente a través del cuerpo, pero en el cuerpo uno puede ver ese elemento que está nombrando Darling, que es el disco intervertebral, que usted lo alcanza a ver ahí. ¿Hay alguien de sus familiares que tenga el disco intervertebral lesionado?
Es recurrente. Sobre todo para los que estamos sobrepeso, es que el disco se pueda dañar por un movimiento mal hecho o por una sobrecarga mecánica. Ahora, fíjese, hay gente que por características, yo digo fisiológicas, pero pueden ser hasta metabólicas, desde el punto de vista reumatológico, hay personas que tienen discos más débiles y que se lesionan los discos cervicales, por ejemplo. Cuando regularmente y mecánicamente los que se lesionan más son los que soportan más peso, que son los lumbares. Pero cuando una persona tiene una disposición genética o un cambio estructural distinto, se puede lesionar a cualquier nivel. Sí, la operación es súper rápida, pero también necesita un experto. Ahí hay gente que prefiere que lo opere un neurocirujano, otros prefieren el traumatólogo, yo prefiero que no opere nadie, ¿sí? Pero efectivamente una cirugía de fácil abordaje a esta altura. Entonces cuando uno ve, y aquí voy a nombrar lo que me estáis preguntando, Natalia, cuando uno ve una columna, tiene que ver la estructura, y si la miro en la línea media, relativamente vertical, ¿verdad? Y la columna como tal y la vértebra va a tener distintas partes que ya las voy a nombrar, pero de inmediato uno puede ver si esta línea o esta columna está bien verticalizada. Cuando en el examen antero-posterior esta verticalización de la columna está chueca, está inclinada, yo puedo hablar de una escoliosis. Y la escoliosis, como término, definición, implica una rotación automática de una vértebra o de un segmento vertebral. Ahora, la gran mayoría de la gente tiene escoliosis posturales. Escoliosis autogeneradas, por ejemplo, o ahí se discute si es una compensación, que la gente que usa, por ejemplo, la mochila en un solo hombro. Eso genera efectivamente que usted cargue más peso a un lado y se generan asimetrías musculares que generan tracciones que finalmente puede conllevar una escoliosis postural, que podría corregir, por ejemplo, con ejercicio y con yoga. El yoga es muy bueno para eso, no solamente para alinear los chakras, sino también el sistema músculo-esquelético. Ahora, puede haber un aumento de las curvaturas. En este caso, esta curvatura del cuello está relativamente aceptable. Las curvaturas de la columna son lo que definimos como las lordosis y las cifosis. Las lordosis, uno las encuentra en la región cervical, como la que estamos viendo en la imagen, perdón, y en la región lumbar. Y la cifosis, uno la encuentra en la región torácica y en la región sacrocoxígea. Si ustedes se dan cuenta, la lordosis tiene como característica que la curvatura, la concavidad de la curvatura, se genera hacia posterior. En la cifosis es lo contrario, la concavidad, ahí empieza, fíjense, la concavidad se encuentra hacia anterior. Me voy a volver aquí un poquito, fíjese. Lordosis cervical, lordosis lumbar, cifosis torácica, cifosis sacrocoxígea. ¿Se da cuenta que las curvaturas cambian de dirección? Eso genera también, por ejemplo, términos como la hipercifosis, que es cuando una persona que es como jorobadita, ¿sí? Es porque tiene aumentada la curvatura torácica, o la hiperlordosis, que es una curvatura aumentada tanto a nivel lumbar como a nivel cervical. Pero, por ejemplo, en las mujeres embarazadas se genera una hiperlordosis fisiológica, que es aumento, fíjese, de la curvatura lumbar. ¿Con qué objetivo cree usted? ¿Para qué una embarazada se le aumenta la curvatura lumbar? ¿Es por el tema de todo el peso que acarrea por el embarazo o no, profe? Así mismo como lo están colocando todos, ¿verdad? Amortiguación, hay un parásito que está generando un peso excesivo hacia la parte anterior, entonces, ¿qué hace la columna? Aumenta la curvatura para poder compensar ese aumento de peso que está generando el ser extraño que está dentro de la mamita.
Lo que estaba hablando recién, fíjese, ya eso es como muy burdo, o sea, una persona así, usted dirá, ¿me podré encontrar con gente así? Sí, yo le digo, abuelitos, abuelito en abandono, abuelitos que nunca corrigieron ningún tipo de anomalía estructural y el esqueleto se osificó por completo, el cartílago es casi inexistente y aparecen este tipo de problemas. Sumados a factores reumatológicos que regularmente son factores a considerar en la tercera edad, la columna se ve altamente afectada. Usted tiene que usted tiene que pensar de alguna u otra forma de que además la columna va a perder altura y eso tiene que ver con la pérdida de la densidad del disco intervertebral con el paso de los años. Lo que implica que efectivamente uno cuando ya es abuelito mide un par de milímetros menos, un par de centímetros menos de lo que fue su vida adulta, principalmente por la retracción de los discos intervertebrales, que es de manera natural. Evidentemente, si yo tengo factores que me podrían aumentar ese daño, se va a aparecer una patología. Una vértebra, como tal, va a tener dos grandes regiones. Va a tener un cuerpo y un arco, fíjese, arco vertebral. Y el arco va a estar formado por 7 procesos, antiguamente llamados apófisis. Y además va a tener dos regiones de unión, que son las láminas y los pedículos. Vuelvo a repetir, una vértebra, y es lo que los anatomistas definen como una vértebra tipo, o sea, esta característica va a estar en todas las vértebras, solo que cada vértebra va a adquirir características específicas por región. Pero en toda vértebra típica uno va a encontrar un cuerpo y un arco. Y ese arco va a estar constituido por 7 procesos. 2 procesos transversos, 4 procesos articulares, 2 superiores y 2 inferiores, y un proceso espinoso. El proceso espinoso es el que usted cuando hace una flexión de tronco se le marca, bueno, al que a mí no sé si se me marca, pero al que se le marca, fíjese, esa estructura, esa prominencia ósea en el dorso, es el proceso espinoso de las vértebras. El arco va a tener una región de unión, que es la lámina, fíjese, de transición entre el proceso espinoso y los procesos articulares, y el pedículo, que va a estar uniendo el arco al cuerpo. Entonces, estas estructuras, todo esto que yo acabo de nombrar, están presentes en una vértebra tipo. Cuando usted escucha el término de vértebra típica, significa que es aquella vértebra con características específicas por región. Las cervicales van a tener una característica específica, las torácicas van a tener lumbar, sacro, las coxígeas no porque son rudimentarias, ya lo vamos a ver. Pero, en general, fíjese, todas van a tener un cuerpo, un arco, que es todo esto, láminas, que son elementos de unión, junto a los pedículos que unen el arco al cuerpo, sumado a los 7 procesos, procesos transversos, proceso espinoso y los procesos articulares superiores e inferiores. Esos procesos articulares permiten que esta vértebra se una al arco que está arriba de ella y se una también al arco que está debajo de ella. El proceso espinoso es una formación de cierre posterior del arco, que tiene continuidad con lo que uno ve acá en la lámina, y que además si uno mira, mira las columnas, incluso de distintas especies, como que está presente transversalmente en los esqueletos. Entonces aquí ya tiene una imagen de Netter. Ahora, ¿de qué sirve como tal? Bueno, cierra el arco por posterior y genera esta formación. Tiene que pensar de que todos estos elementos y los huesos en sí van a estar enfrentados a tracciones musculares. Y esas tracciones musculares, no solo musculares, tendinosa, ligamentosa, bueno, si es tendinosa es muscular. Entonces voy a tener una serie de elementos blandos que van a estar traccionando los huesos y que finalmente también participan en el modelamiento de la forma del hueso. El arco de la vértebra está cubierta por musculaturas que van vértebra a vértebra y musculaturas que van por segmento. Entonces, toda esta
estructura de la vértebra está constantemente sometida a tracciones musculares como todos los huesos. Aquí entiendo también de que la forma de los huesos también está sometida a las características de los elementos que lo traccionan. Y esos son los músculos y los ligamentos que son parte de los elementos blandos que se insertan en los huesos. Si uno ve una visión lateral, fíjese, ve el cuerpo de la vértebra, ve el pedículo, ve el proceso transverso, el proceso articular superior, perdón, inferior y superior de un solo lado, allá están los del lado contralateral, o sea, ahí están los 4 articulares, y el proceso espinoso. O sea, un cuerpo, un arco, y ese arco constituido por 7 procesos. Entonces, cuando veo una vértebra o un segmento unido, vemos esto, por lo que estábamos conversando. Vemos un disco intervertebral que va a permitir la unión entre los cuerpos vertebrales y vamos a tener además un arco que va a permitir la unión del arco a través de los procesos articulares de la vértebra. Si uno mira el disco intervertebral, va a ver que va a tener una región periférica que definimos como laminillas concéntricas, una serie de láminas que se superponen una sobre otra para generar la pared de este disco, y una región central que se llama núcleo pulposo. Estas estructuras son de origen fibrocartilaginoso. El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa. Perdón. La característica de este núcleo pulposo, ya voy a responder lo que pusieron ahí. La característica de este núcleo pulposo es que se desplaza. Y lamentablemente este disco, miren, si, no, es como que se lo hubiesen planeado. Lamentablemente la parte más débil de la pared del disco es la región posterolateral, o sea, el punto que estoy marcando con el cursor. Cuando el disco, perdón, el núcleo pulposo tracciona y se va sobre ese punto, hay una probabilidad de que el núcleo salga, que es lo que se define como hernia del núcleo pulposo o discopatía. Entonces, hay varias soluciones. La más drástica es sacar el disco y reemplazarlo. No es evidentemente la que toman primero. Regularmente lo que hacen primero es la infiltración. ¿Alguien no entiende lo que es una infiltración? Así en 2 palabras. Profe, en lo que dijo antes, lo de reemplazarlo es un trasplante, ¿cierto? No, es una estructura ortopédica. Ah, ya. Es un disco ortopédico. Pero evidentemente es una cirugía de alto costo. Y, Ya. y que no va a estar en el Hospital San José con todo el respeto que le tengo al Hospital San José, por ejemplo. ¿Cachai? Pero se puede hacer. La infiltración, chiquille, es cuando tengo regularmente en trauma, no sé si se utiliza en otro contexto, perdonen mi ignorancia en ese aspecto, pero cuando se utiliza en traumatología es colocar un pinchazo o varios pinchazos con un cóctel de fármacos. Y ese cóctel de fármacos van antiinflamatorios, analgésicos y una serie de fármacos que combinatorios lo que hacen y lo que apuntan es bajar la inflamación, y lo que algunos no están muy de acuerdo es que también duerme, porque lleva analgésico y en algunos casos adormece la región. ¿Cuál es el problema de eso? Que si la lesión es muy severa y yo pego el pinchazo, no cambio el problema estructural. Solo voy a desinflamar la estructura, lo más probable, y voy a bajar la intensidad del dolor. Pero si no cambio lo que generó ese trauma, lo más probable va a volver. Por eso la gente, y muchas veces cuando uno lo ve, por ejemplo, los deportistas, hay deportistas, fíjese, que se infiltran en el camarín. El hombre está lesionado, ella está lesionada, y se infiltra en el camarín y sale a jugar. O sea, eso es terrible, pues, chiquillos. No, nunca hay que enfrentarse a ese nivel. Entonces uno puede ver que cuando una persona se infiltra lo puede hacer hasta 3 veces. Ya si la tercera comienza de nuevo el dolor, impotencia funcional y una serie de términos, evidentemente ya la infiltración no es lo que sirve y pasamos a la cirugía, que es regularmente los pasos que se hacen en lesiones de discopatía. Primero la infiltración. Esto es todo lo que he nombrado. Déjenme mirar el arco vertebral, los pedículos. Fíjense, lo que yo tengo que saber ahora es
cuáles son las características por región. ¿Cuáles son las características? Y ahí fíjese, cambia el término de vértebra tipo, que tienen todas estas características, cuerpo, arco, 7 procesos, láminas, pedículos, a pasar a una vértebra típica cervical, típica torácica, típica lumbar, con características específicas por región. Y si te hicieron en el hombro tan joven, bueno, eso también tiene ese resultado positivo de la infiltración, que en personas jóvenes resulta, y la lesión no vuelve, pero a lo mejor sí vuelve y se puede volver más crónica. Me imagino que tiene que haber sido grave para que tomaran esa decisión. ¿Te mejoraste? Qué bueno. Dice que sí. Entonces la infiltración funcionó. ¿Se da cuenta? Cuando es muy crónico, a veces no llego a ese término. Dentro de la columna cervical, fíjese, aquí aparecen dos términos, que son las vértebras atípicas. Las vértebras atípicas son aquellas que no cumplen con esta forma inicial que acabamos de definir. Y las vértebras atípicas yo las encuentro en la región cervical, que son la C1 y la C2. Si usted se da cuenta, la definición y la clasificación para las vértebras cervicales tienen que ver con la C de cervical, C1, C2, C3, C4. Y después a nivel torácico, T1, T2, y así sucesivamente. L1, L2, L3, L4. S1, S2, hasta llegar a coxis. En el caso de las cervicales, S1 y S2 son atípicas. Y aquí usted está viendo, fíjese, el atlas. El atlas, que es la primera cervical, que es la que se articula con el occipital a través de los cóndilos occipitales, fíjense en estas superficies articulares gigantes que tiene el atlas y que miran hacia arriba para poder unirse al occipital. Su nombre proviene del griego sostener el mundo. O sea, atlas significa sostener el mundo. Un poco simbólico, ¿verdad? Que está sosteniendo el encéfalo. Pero no tiene cuerpo. Entonces va a estar formado por dos arcos. Uno posterior y un arco anterior. Vértebra atípica. La segunda atípica es el axis. Aquí usted ve el atlas, fíjese, y acá abajo ve el axis. Perdón. Además de tener un cuerpo rudimentario, significa que un cuerpo que no está desarrollado como las características generales de un cuerpo vertebral, el axis va a tener un proceso óseo vertical que definimos como diente del axis o proceso odontoides del axis, odontoides por diente. Si usted se da cuenta, el atlas con el axis se unen, C1, C2, y se articulan, ya lo vamos a ver de una manera muy particular, el proceso odontoides o el axis el diente del axis, se une al arco anterior del atlas, ahí, y forman una especie de pivote, donde el atlas gira sobre este punto articular, y en ese giro que permite el atlas sobre el axis, el atlas puede rotar la cabeza. Entonces, ¿han visto esas películas donde el tipo va y como que le quiebra el cuello y se lo rota? Bueno, eso no es tan descabellado, fíjese. Y la lesión, en teoría, que se genera en ese tipo de circunstancias es esta. El tipo tracciona atlas contra axis de manera violenta, desplaza el odontoide y el odontoide va y tracciona la médula y el tronco encefálico y el tipo muere por paro respiratorio. Entonces, es también la típica lesión, por ejemplo, que uno asocia cuando la gente queda tetrapléjica o con daño raquimedular después de un piquero. La cabeza azota sobre el fondo y genera una rotación traumática que fractura atlas y desplaza odontoides sobre la médula y el tronco encefálico, generando daño neurológico. Cuando uno ve una vértebra típica cervical, fíjese, uno dice cuerpo pequeño, agujero vertebral triangular, proceso transverso, perforado con el foramen transverso. Es importante ese foramen transverso de las cervicales, de los procesos transversos de las
vértebras cervicales porque por ahí pasa la arteria vertebral, ya lo vamos a ver cuando veamos vascular. Y el proceso espinoso de una vértebra típica cervical es bífido, como usted lo ve ahí. Bífido. Además de eso, el puente, perdón, nada que ver, el cuerpo en su cara más superior va a tener los procesos unciformes o uncinados, un término más antiguo, carilla semilunar, como usted quiera llamarlo, pero la cara superior de los cuerpos de las vértebras típicas cervicales tienen estos procesos que cuando se coloca el disco y se coloca la otra vértebra, generan una articulación a ese nivel. Yo siempre digo que parece una rampa de skate. La cara superior de una vértebra típica cervical representa una especie de rampa de skate. Efectivamente, Rubí, por el canal vertebral o foramen vertebral, porque realmente cuando le decimos canal es cuando están todas las vértebras y generan un conducto por donde pasa la médula. Cuando está solo la vértebra, usted le puede decir foramen vertebral. Entonces, recuerde las atípicas atlas y axis. Ahí están unidas. Entonces, este punto es súper vital para la región de cuello-cabeza, pero es súper endeble, pues chiquillos, de alguna otra forma, por dar un término coloquial. Es una estructura, evidentemente, insisto, que va a estar sustentada por músculos que la cubren, y esta unión del arco anterior del atlas con el proceso ontoide del axis está cubierta de ligamentos. Evidentemente hay un refuerzo. Pero si hago una atracción mecánica muy fuerte, eso se va a desplazar y me voy a ver expuesto, lo más probable, a una lesión neural. Entonces lo mismo, fíjese, esta es una vértebra típica cervical. Decimos que el segmento de las típicas cervicales va entre la C3 y la C6, porque C1 y C2 son atípicas. ¿Y qué pasa con C7? Eso va a depender del proceso de anatomía en realidad, pero C7 es definida como la vértebra prominente. Yo no la defino tanto así, chiquille, ¿y por qué la definen como prominente? Porque el proceso espinoso de la C7 es más largo, y por ende cuando usted hace una flexión de cuello, o sea, inclina la cabeza hacia anterior, o dicho de otra forma, lleva el mentón hacia el tórax, el poroto que se le marca en la base del cuello por posterior es el proceso espinoso de C7. Es como referencia. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces pasa que T1, el espinoso es tan largo como C7, entonces no es una referencia tan. Sí o sí, desde la anatomía de superficie, cuando usted flexiona, vuelvo a insistir, el cuello hacia anterior, cuando genera flexión de cuello, la prominencia que se le marca en la región posterior del cuello es C7. O sea, no sé si tan de transición, porque cuando uno habla de un... sí, podría ser. Una transición es que esa parte tengan características tanto de arriba como de abajo. Pero en este caso la C7 termina cervical y de inmediato tú puedes identificar con bastante diferencia una torácica. Eso de la transición me parece que se da más entre la región torácica y la región lumbar, porque efectivamente T12 es muy parecida a L1, solo la diferencia la marca que la deja la costilla. Bien ahí. Profe, Dígame. dorsal es lo mismo que... Torácica. ¿Sí? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Lo más correcto debería ser torácica, ¿sí? Algunas Ya. diapos todavía tienen alguna terminología más antigua. Torácica o dorsal es lo mismo. Pero recuerden que no hablamos, hablamos incluso en algunos términos más modernos de anatomía como simplemente espalda. Porque cuando hablamos de dorso en término crítico, estamos hablando de cuadrípedos. Por eso el ventral se cambió por anterior. Porque efectivamente cuando un animal es cuadrípedo, el dorso queda hacia arriba, y ahí la definición está bien aceptada. Si usted dice espalda, anatómicamente está perfecto. Darling, ¿por qué la apófisis bífida de C7 no es bífida? Es una
característica S7 y lo más probable está dado porque es más larga, es más prominente. Y eso hace que en vez de que la formación de la estructura se vaya hacia adentro, se prolongue hacia afuera, lo más probable por tracción muscular. Ahora, es una respuesta súper general, Darling, porque lo más probable, eso tiene una respuesta coherente, sería ver qué pasa con los marcadores de la formación del hueso molécula. Y ese estudio no está hecho. La región torácica o dorsal, esta es una imagen antigua del Adams. Chiquillos, aquí pueden buscar un programa, estamos viendo que hemos tenido algunos problemas con los software de la U. Este, que se llama Adams, es uno antiguo, 20 años tiene que tener. Entonces, súper fácil craquearlo y es es bien didáctico, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia de los más actuales? Que los más actuales la perspectiva 3D está escaneada, no está en base al diseño. Entonces ahí como que ellos sacan como la ventaja, que es el escaneo de cadáveres, pero usted va a ver que los escaneos son una ordinariedad. Entonces, todas las herramientas que nos puedan servir, como este software, ocúpelas. Y a esta altura el Adams usted lo puede bajar de todos lados. ¿Sí? Conocimiento libre. La característica principal de una vértebra torácica es la marca que va a dejar la costilla. La costilla, recuerde que se inserta por posterior en la vértebra torácica y hacia anterior en el esternón, directo o indirectamente. Ya vamos a ver eso. Pero la característica principal de una vértebra torácica, y es la que yo recomiendo para que usted identifique vértebras en sí, porque dentro de todas estas especificaciones que estoy dando por región, a veces cuando hacemos la gincana, yo no puedo hacer análisis de todas estas características. Entonces hago pequeños tips para poder identificar. Fíjense, lo primero que yo miro para identificar una vértebra, yo como profesor, es ver si esa vértebra tiene la marca de la costilla. O sea, son la marca de la cabeza y la marca del tubérculo costal, que la deja sobre el proceso transverso, y de la cabeza, que lo hace sobre el cuerpo. Ahora, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las cabezas costales llegan al borde superior y al borde inferior de una vértebra, lo que implica que una cabeza toca por abajo un cuerpo vertebral y va a tocar también por arriba el cuerpo superior de la vértebra correspondiente, y lo mismo va a pasar hacia inferior. ¿Qué quiero decir con esto para que no se confundan? Que esa marca representa la mitad de una cabeza costal. La otra mitad de la marca va a estar en la vértebra y en el cuerpo de la vértebra que está arriba. Lo que implica que esa marca en esta vértebra torácica es la mitad de una cabeza que también está articulándose con la vértebra que está debajo. Hay algunos lugares de la vértebra torácica donde hay una sola carilla costal, es porque llega solo una costilla, como se da en las últimas vértebras torácicas. Ahora, insisto, cuando uno ve esta marca, de inmediato identifica que la vértebra torácica. La vértebra torácica, el agujero vertebral es circular, el de la cervical era triangular. Ya vamos a ver en neuro por qué se pasa eso. Pero en el caso de la vértebra torácica es circular, eso también me puede ayudar de inmediato. Pero esta marca es infalible. Si la vértebra tiene la marca de la costilla, o sea, tiene estas marcas sobre la parte lateral del cuerpo y sobre el proceso transverso, es una vértebra torácica. ¿Qué es lo que pasa después, chiquillos? Usted, cuando estemos en el laboratorio, me parece que no vamos a alcanzar a abordar directo, pero yo igual voy a dejar huesitos ahí para que los mire, porque el tema directamente no lo vamos a ver en el lab, me parece, por petición de la escuela para no extendernos en enero, pero yo igual voy a dejar huesitos para que los mire. Se va a dar cuenta de que si identifico que es torácica, perfecto, las marcas. Si la vértebra no es torácica, o sea, no tiene las marcas, y está solita, o es lumbar o es cervical. Y esa diferenciación entre una cervical y una lumbar es prácticamente por tamaño, por mirarlas. La cervical es pequeña, la lumbar es gigante, cuadrilátera. Miren, el proceso espinoso es cuadrilátero. Me voy a devolver rápidamente a la cervical. Mire la cervical, pequeña. Usted se da cuenta que puede colocar hasta 4 o 5 vértebras cervicales en su palma. No pasa lo mismo con la lumbar.
La lumbar es la más robusta de las vértebras móviles. Esta curvatura está muy linda. Evidentemente no están los discos intervertebrales, por eso dejan ese espacio. Puedo ver un cuerpo cuadrilátero y robusto y un proceso espinoso cuadrilátero y robusto. No termina en B, es cuadrilátero. Y fíjense, vamos a definir que las vértebras lumbares tienen dos características específicas, dos estructuras específicas que no va a encontrar en otras vértebras, que son el proceso mamilar y el proceso accesorio. Cuerpo, proceso espinoso, procesos articulares, superiores, inferiores, proceso transverso. Algunos textos de anatomía definen a los procesos transversos de la lumbares como procesos costales, porque de alguna u otra forma el proceso costal de la lumbar, o sea, ese y ese, fíjese, de algo se nota, como que tienen la misma disposición que las costillas. Entonces los anatomistas más antiguos le dicen procesos costales por la disposición que tienen, pero siguen siendo evidentemente los procesos transversos. Miren lo que pasa en la transición entre... Hay alguien que quiere entrar. Esperemos un poquito. Ahí. Miren lo que sucede entre este pequeño espacio de transición entre el proceso articular superior y el proceso transverso. Voy a tener las dos eminencias o las dos estructuras óseas de la lumbar que son características específicas de la región. El proceso mamilar, que es una especie de dilatación, fíjese, que hay por fuera de, el proceso articular superior, o la carilla del proceso articular superior, fíjese, se dilató por fuera, ahí, proceso mamilar, y debajo de esto, una irregularidad que hay en la transición, insisto, entre el proceso transverso y el articular, que es el proceso accesorio. Esto se forma mayoritariamente por tracciones musculares. Como en esta región tengo grandes masas musculares, el hueso se adapta de alguna otra forma generando estas irregularidades óseas para poder aumentar la superficie de inserción de los elementos blandos. Ahora bien, ¿por qué irregularmente todo lo que se le llama accesorio en anatomía implica que puede estar como no puede estar? Ahora, el proceso mamilar siempre está presente. Pregunta, por ejemplo, de prueba. ¿Cuál de los siguientes procesos es una característica específica de una vértebra lumbar? Y ahí usted podría tener proceso mamilar o proceso accesorio. Hermosa la vértebra lumbares. Lo mismo, fíjese, ahí está el proceso mamilar, una especie de dilatación por fuera del proceso articular superior. Y debajo de esta estructura, hacia la parte medial del proceso transverso, aparece este proceso accesorio. Término antiguo, recuerde, apófisis. Apófisis mamilar, apófisis accesoria. Si usted lo quiere ocupar, chiquille, ocúpenlo. Yo solo cumplo con decirle que es un término más antiguo. Ya. Así se ven, fíjese. Ya, aquí hay una... Esa diapo debe haber estado más atrás, chiquillos. Cuando le llegue el PowerPoint, o la eliminan o la corren a la región dorsal. ¿Sí? No sé por qué quedó ahí. ¿Se dan cuenta que es torácica o no? ¿Por qué puedo decir que es torácica? Porque veo la marca de la costilla, mire. Y aquí también se está demostrando que en la costilla 11 y 12 llega solo una cabeza. ¿Sí? Proceso transverso, cuerpo. Ahí llegó una costilla, ahí llegó otra, y llegó otra, y llegó otra, y llegó otra. Bien. Las fositas costales. Esta columna lumbar, fíjese, yo podría decir que no tiene ningún problema. Esta curva, me encanta esta radiografía. Usted puede poner una regla aquí y ya puede reconocer elementos, fíjese. Usted ya a partir de ahora podría reconocer elementos en una radiografía, porque se puede dar cuenta que los que están acá son los procesos articulares. Alcanzo a denotar algo, ahí ya necesito un poco más de ojo,
para denotar el transverso, pero veo muy bien los procesos espinosos. Y si usted gusta, después tira una regla aquí y se da cuenta que los procesos espinosos están súper alineados. Por ende, la curvatura de esta columna lumbar está perfecta. Y si uno lo mira desde la región más lateral, puede ver que los espacios del disco están respetados, porque no veo el disco como tal, porque es fibrocartílago, no se ve bien en la imagen, en rayo X. Si este cuerpo, fíjese, estuviese más cerca o estuviesen los cuerpos más cerca entre sí, yo podría pensar que hay problemas en los discos. Y como es en sumatoria, podría pensar que hay alguna enfermedad reumática. Hacia la región posterior, y estos agujeros que usted ve acá se repiten en toda la columna, son los agujeros intervertebrales, antiguamente definidos como agujeros de conjunción. Por esos agujeros intervertebrales salen los nervios raquídeos, 31 pares de nervios raquídeos que van a inervar alguna parte del cuerpo. Esta columna está perfecta. Pero esta no está perfecta. Aquí hay una anomalía. A ver, no se nota, a veces uno no nota tanto, pero yo como lo he mirado tantas veces me doy cuenta. Aquí hay un problema vertebral. Está chueca. Perfecto. Eso es lo que usted tiene que hacer, chiquillos, porque ustedes ahora van a reconocer la anatomía, pero también reconocen derecha-izquierda, reconocen lo que implica que una estructura esté alineada, cómo va la posición, y de inmediato, como colocaron ahí, ¿se dan cuenta que un hueso coxal está más arriba que el otro? Si yo trazo una línea ahí, fíjese, eso de inmediato me dice, oiga, pero usted o tiene una pierna más corta, o de frente tiene un problema en la columna. Y en este caso hay una hemivértebra aquí, en esta región. O sea, tengo la mitad de una vértebra. Y el hecho de que usted tenga la mitad de una vértebra de inmediato va a generar un desequilibrio derecha-izquierda. Lo que implica que voy a traccionar más de un lado y este paciente tiene que haber tenido además una escoliosis severa. Lo más probable, otro problema reumático en esta región, porque aquí veo en los elementos fusionados, lo más probable, movilidad limitada, y con esa diferencia, fíjese, genera de inmediato que miembros inferiores tengan alturas distintas. La plantilla a veces, pero es que la plantilla, sí, puede corregir esas diferencias mínimas, sí. No soy tan experto en esa parte, pero efectivamente la utilizan para generar equilibrio en derecha e izquierda y para que efectivamente no se acentúe, porque si no lo corrijo a través de un elemento ortopédico o ejercicio, por ejemplo, podría ser, eh, la diferencia se acentúa con el tiempo, porque voy generando descargas anómalas en un segmento más que en otro, y genera finalmente radiografías como esta. Sí, pues. Isidora, mientras más temprano se encuentre esto, mejor va a ser la resolución. Si usted pretende ahora corregir algo así, va a ser difícil y lo más probable tiene que ser analizado por un cirujano, que es lo que pueden hacer. Pero hay una hemivértebra, ya es como medio fatal, pues. No puedo colocar otra hemivértebra. Entonces lo que se hace en ese tipo de casos, por ejemplo, es tratar de compensar con ejercicio y muscular y postural esta diferencia que se está generando producto de la anomalía en la columna. Incluso si es guagüita, es que ya ahí si es guagüita el análisis tiene que ser mayor, Isidora. Pero no debería ser, podría ser esperable en el caso de una guagüita, de un guaguito, porque los guagüitos es algo que hay que controlar, que son las caderas. Y eso está dado por lo que veníamos conversando en un comienzo, de que los huesos no todos los huesos están formados a ese nivel. Y los guagüitos a veces, a esa altura, los acetábulos, que ya vamos a ver que contienen al fémur, no están formados. Y ahí se puede generar efectivamente diferencias en la longitud de los segmentos. Victoria, ¿qué pasa si existe una vértebra de más? Ningún problema.
Sí, el problema mayor es cuando la vértebra es incompleta, porque genera simetría. Pero si hay una vértebra de más, que regularmente se establece que esa vértebra además que hay en un segmento tiende a compensar otro. Eh, pero no tiende a generar problemas, a no ser que comprima algo. ¿Mm? Pero la mayoría de la gente que tiene vértebras supernumerarias no se da ni cuenta, po, a no ser que se genere un problema específico o de manera aleatoria le hicieron un examen y el médico, el examinador, quien sea, se dio cuenta. Aquí usted tiene un resumen que usted va a revisar. ¿Mm? Sacro. El sacro es parte de la columna fusionada, de la columna no móvil, por así decirlo. Corresponde a 5 vértebras que se fusionan, y cuando uno ve el sacro desde una visión anterior, lo ve como una estructura cóncava y lisa, porque está mostrando la fusión de los cuerpos vertebrales. Aparecen los forámenes del sacro. Voy a tener forámenes anteriores y forámenes posteriores. Estos forámenes permiten la salida de elementos neurales, nervios. Los nervios que se van a ir hacia el miembro inferior y los nervios que se van a ir hacia la parte interna de la cavidad pélvica, perdón, van a salir a través de estos forámenes. ¿Sí? El hueso como tal, y uno lo puede denotar mucho mejor desde una visión posterior, va a presentar a través de eminencias óseas la fusión de los elementos de las vértebras. Entonces, como la cara anterior es lisa, eso está asociado a los cuerpos, la fusión de los cuerpos, la cara posterior es rugosa porque está asociada a la fusión de los elementos del arco. Y en la línea media, la fusión de los procesos espinosos pasa a llamarse cresta sacra media, que es todo este elemento que está acá. Si me voy hacia el lateral, aparece la cresta sacra intermedia, esa línea que va ahí y que va acá. Ahí, perdón, me equivoqué, ahí. Antes del foramen sacro posterior, que representa la fusión de los procesos articulares, y la cresta sacra lateral, por fuera, por lateral al agujero sacro posterior, la cresta sacra lateral, cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. Fusión de los espinosos, fusión de los articulares, fusión de los transversos. Para llegar finalmente, fíjese, a través de un espacio que se define como el hiato del sacro, que esta apertura delimitada hacia la región lateral derecha e izquierda por las astas, doy paso al punto de unión del sacro con el coxis. El coxis son 4 vértebras rudimentarias. Chiquillos, no alcanzaron a generar las características estructurales de una vértebra tipo, ¿sí? Por eso se le llama rudimentario. Algo rudimentario también, dependiendo del contexto, es algo antiguo, ¿sí? Que no se ha desarrollado del todo. El coxis es un ejemplo de eso. Lo mismo, ¿sí? Y la locación de toda esta estructura final de la columna ya es en la parte más final de esta y pasado los huesos coxales. El sacro en sí cumple una función dentro de la cavidad pélvica, chiquilla, que es cerrar la pelvis por posterior. Por ende, además de ser parte de la columna y articularse con los huesos de la pelvis, constituye el límite más posterior de la cavidad pélvica. Cuando uno ve la cara lateral, uno ve la cara articular y ve el tubérculo, perdón, la tuberosidad del sacro, que es toda esa región que si uno la toca, la siente rugosa, como áspera. Y la carilla articular, que esta región celeste, no sé qué color ve usted, representa el punto donde se articula con el hueso coxal. Ya vamos a aprender que esta articulación es relativamente especial y se modifica en las mujeres embarazadas. Ese es un sacro real. Este es un sacro sí que está tratado con cloro, chiquillos, porque está como descalcificado. ¿Sí? Pero es parte como del tratamiento. Seguramente los huesecitos que nosotros tenemos en el laboratorio están barnizados. No hacemos este proceso de descalcificación, por eso se ve blanco.
Puedo decirle, Juliet le puede decir agujeros o forámenes, para que no haya problemas. Agujeros sacros posteriores o anteriores, o forámenes sacros anteriores o posteriores. Bueno, y el coxis que ya lo habíamos descrito. Ahora, eso de que el coxis no sirve para nada, no es tan así tampoco, porque esta estructura, perdón, va a permitir la inserción de elementos del piso pélvico. El piso pélvico es el grupo muscular que va a estar en la parte final del tronco y que cierra el tronco por inferior y que se ve sustentada y fijada sobre el coxis. El esternón como tal va a estar constituido ahí, sale un número, insisto, yo no pregunto números, así como ¿cuántos huesos tiene el tórax? No, usted tiene que saber cuáles son los constituyentes del tórax. Vamos a saber que el tórax va a estar formado por el esternón y las tres partes del esternón, las costillas y sus cartílagos costales. Y las costillas son 12 costillas. Dentro de las costillas, uno define costillas verdaderas, falsas y flotantes. Hay algunos textos que han cambiado esa clasificación, pero en la gran mayoría se mantiene. Las primeras 7 costillas son verdaderas. 8, 9 y 10 son falsas. 11 y 12 son flotantes. La 8, 9 y 10 se llaman falsas porque su cartílago costal no se articula directamente con el esternón, fíjese. Dentro del tórax tiene que incluir también a las 12 vértebras torácicas, aunque pertenezcan a la columna, están siendo parte del tórax, favoreciendo la articulación de las costillas por posterior. Entonces aquí veo el esternón, manubrio, cuerpo y proceso sifoide. Después usted va a aprender que el proceso sifoide es referencia para la región, referencia topográfica. Veo las primeras 7 costillas con sus cartílagos costales que se unen de manera directa al esternón. 8, 9 y 10 se unen, fíjese, cada una se une al cartílago que está arriba. La 8 se une al cartílago de la 7, la 9, el cartílago de la 9 se une al del 8 y del 10 a la del 9. Por eso se definen falsas, porque no llegan directamente al esternón, sino que llegan al cartílago que está inmediatamente sobre ellas. Y las flotantes, eso implica que tienen un esbozo, un pequeño borde de cartílago, pero que no se unen a nada. Por eso están flotantes. 11 y 12. Si uno ve el abordaje posterior, tiene que darse cuenta, fíjese que ahí está una parte importante de la costilla, como la están definiendo acá, que es el tubérculo, que se está uniendo al proceso transverso correspondiente. Y la cabeza es la que llega al cuerpo. Una característica general de las costillas es que van cambiando de posición. Entonces, yo siempre digo que la primera costilla, y ojo, la primera costilla usted no se la puede tocar. La primera costilla está debajo de la clavícula, es impalpable. Por ende, lo que usted comienza a palpar dentro de la parrilla costal, como le decían antes, la parrilla costal, es a partir de la segunda costilla. La primera costilla no se toca. A no ser que traumáticamente, pero en la anatomía de superficie no se puede palpar. Y una de las características de esta costilla es que está orientalizada. No tengo cámara hoy porque está mala el computador que tiene cámara, pero imagínense colocar su mano en un plano horizontal. Esa es la misma disposición que tiene la primera costilla. Si usted cambia la posición de la mano y la coloca, los bordes los coloca verticales, es la característica de las costillas a partir de la tercera. Entonces cambian en el plano desde la primera hacia abajo. Eso genera finalmente que la costilla tenga una cara superior e inferior. La segunda es como de transición, así que no la tomamos mucho en cuenta, pero a partir de la tercera, cuarta costilla, usted en vez de tener una cara superior e inferior, tiene una cara externa y una cara interna. Antonio tiene una costilla levantada. Puede ser. Hay gente que la configuración como que
la angulación que tiene el tórax hace que algunas costillitas se marquen más. Cuando veo una descripción general de una costilla, va a tener la cabeza, que yo vengo nombrando hace rato, que es la que se articula. Fíjese que tiene incluso una angulación distinta. Ahí se articula con la vértebra que está arriba y esa parte se articula con la vértebra que está debajo. La cabeza va a tener una región de transición antes del tubérculo, que es el cuello, para pasar al ángulo. El ángulo es el punto donde la costilla cambia de dirección y se proyecta hacia anterior para articularse con el esternón a través de los cartílagos costales. Ya voy a dar recreo, chiquillos. Esto es lo último antes de pasar al resto. Y fíjese acá algo relevante de la costilla y que no tenemos que olvidar y que usted no tiene que olvidar es el surco costal. El surco costal, como dice la palabra, es un surco que está en relación al borde inferior de la costilla. ¿Y por qué es relevante ese surco costal? Porque contiene el paquete vasculonervioso intercostal, el principal paquete vasculonervioso intercostal. Tengo que decirlo, porque también hay un paquete vasculonervioso más pequeñito que recorre el borde superior, pero el de mayor relevancia, el que está asociado a la arteria, al nervio y las venas intercostal, es el surco costal, que está en relación al borde inferior de cada costilla. ¿Por qué es relevante? Porque tengo que saber de que regularmente la estructura que queda asomada, por así decirlo, fuera del surco es el nervio. Entonces tengo que saber eso para que cuando yo pinche un espacio intercostal evite dirigirme por el borde inferior de la costilla asociada al espacio, porque hay una probabilidad de que pase a llevar el nervio. Y eso de inmediato va a generar problemas respiratorios en ese segmento porque los intercostales van a presentar problemas si pincháis el nervio. Entonces, esa es la estructura general del tórax, fíjese, representado solo con una costilla. La cabeza uniéndose en dos puntos sobre los cuerpos vertebrales, fíjese, superior e inferior, por eso se definen como hemicarillas costales, y también incluye el disco correspondiente, cuello y el tubérculo de la costilla articulándose al proceso transverso correspondiente. Ángulo cambia de dirección y se va hacia anterior para poder articularse a través de su cartílago costal, directa o indirectamente con el esternón. Ahí usted ve, fíjese, las fositas costales que dejan los cartílagos cuando se articulan con el esternón. Y el esternón, manubrio, cuerpo y procesos sifoides. Terminemos esto y vamos a recreo. Yoides. El yoide es un hueso simple que se encuentra en la región anterior del cuello. Fíjese lo que hizo el esquema aquí, para más o menos usted entienda la posición del yoide. Yo siempre digo que está detrás del cuerpo, más o menos, para que usted se ubique de la mandíbula. Esa es la referencia. Esta parte de la mandíbula es referencia. Usted puede palpar esto, se hace, y por sobre todo si se ve apoyado por la presencia de la laringe, ya lo vamos a ver más adelante en algún momento. El hueso yoides va a tener un cuerpo, un asta menor y un asta mayor. El asta mayor se proyecta hacia posterior una especie de herradura. El esternón se puede quebrar, sí, por supuesto, pero golpe directo, ¿no? El esternón también puede tener otros problemas como el spectrum excavatum, que es que el esternón esté hundido y el guaguito tenga una especie de tórax hundido en el centro, dada la forma del esternón. ¿Cómo se modifica el spectrum excavatum? Con cirugía. Se le colocan fierros que cruzan toda la región y que cada vez que se le... Es como los frenillos, me imagino yo, de los dientes. Usted le pega una apretada y el hueso va saliendo un poquito hacia afuera. Y eso lo hacen cada cierto tiempo y a ciertas edades del niño para poder corregirlo. En el caso del yoide, que es el que tenemos en la imagen, vuelvo a repetir, cuerpo hasta menor, hasta mayor. Es un hueso que está suspendido en la región anterior de cuello, y digo suspendido porque se mantiene en posición gracias a músculos que están sobre él, que están debajo de él y arriba de él. Esa musculatura es clásica, la vamos a revisar, los supra y los infrayoides, o sea, aquellos músculos que están arriba del yoides y aquellos que están debajo del yoides. En este caso, esa línea que usted ve son la línea de inserción del músculo.
donde van insertos cada uno de los músculos derecha e izquierda. Ahora, para terminar, fíjense que este es un hueso tanatológico, chiquillos. Eso implica que, por ejemplo, si alguien llega al médico legal y se presume que se ahorcó, hay que revisar el yoides. Y hay que ver el mecanismo. Porque si el yoides está fracturado, bueno, no quiero hacer un comentario político, pero fíjese que se hizo que algo que pasó con una activista del sur, no voy a dar nombres, nada, pero que hicieron la autopsia en el médico legal y la autopsia arrojó de que se había ahorcado. Pidieron a un perito internacional que hiciera el examen y se dieron cuenta de que el yoides estaba fracturado. Y el yoides, al parecer, dependiendo del mecanismo, cuando una persona se ahorca, no se fractura. Lo que implica que, chiquillos, que cuando el yoides está fracturado, el tanatólogo tiene que sospechar de que fue por exceso de fuerza. Y eso implica necesariamente que sea aplicada por un tercero. Porque cuando la gente se ahorca, se asfixia, pero no alcanza a quebrar el hueso. ¿Sí? Femicidio, ustedes lo han dicho. Entonces, son pruebas biológicas por lo demás. Y el yoides me da ese tipo de datos. Yo tuve en algún momento de mi carrera acceso al médico legal y participaba de autopsias que hacía el doctor Oñate, que también participa con medicina en la UDP, hace clase en todos lados en todo caso. Y recuerdo que era una señal que se tenía que buscar, y específicamente en el cuerpo post-mortem, porque las marcas regularmente aparecen varias horas después. Entonces, si el yoides está fracturado, la perspectiva del análisis cambia. ¿Sí? Ya, chiquillos, recreo, ¿les parece? Son las 11:22, me pasé 2 minutos. 11:35, ¿les parece? Ya, descansen, 15 minutos. Voy a cerrar la sesión y nuevamente lo mismo, así los videos quedan separados y esto los manipula mejor. Nos vemos, chiquillos.